Ok, Ruth, capítulo 4, verso número 6. Vamos a continuar con nuestra serie, El cuidado de Dios. Este es el penúltimo tema, hermanos, que vamos a ver de esta serie. Si Dios lo permite, la siguiente semana terminaremos con este estudio del libro de Ruth. El tema de esta tarde se titula Jehová te bendiga. Okay. Jehová te bendiga. Hoy en día, mucha gente, incluso creyentes, creen que Dios está obligado a darles. O sea, muchos dicen, es que si yo soy su hijo, yo tengo derecho a que Dios me dé. Porque, a ver, mis padres, o sea, aunque yo me porte mal, ellos siguen siendo mis padres, ¿verdad? Ellos me van a dar, porque aunque yo me porte mal, y en cierto punto es verdad, pero hay un punto que no estás tomando en cuenta, y es que Dios no es como nosotros. Dios sí castiga, hermanos, O sea, si no, ¿qué hacemos con la palabra en Hebreos, no? Cuando dice que Dios al que ama, disciplina y azota. Esa palabra azota en el griego significa castigar, poner en estrechez a todo aquel que recibe por hijo. O sea, Dios no es como nosotros, que pues a lo mejor yo soy un hijo cabezón y pues mis padres pues no hacen nada, ¿no? Dios no es así. Y si tú quieres alcanzar la bendición de Dios, hay principios que seguir. Dios no bendice a alguien porque sí, O sea, hay bendiciones generales, hay bendiciones específicas, hermanos, Bendiciones generales es que todos vivimos cuando no lo merecemos. Eso es una bendición general. Cuando viene el sol, ¿para quién sale? Para buenos y para malos, así lo dice Mateo 5. Cuando llueve, ¿para quién llueve? Para buenos y para malos. Pero yo te preguntaré, ¿por qué hay muchos que, por decir, no les va bien en su matrimonio, por decir? Porque esa es una bendición específica y que deben seguirse ciertas cosas para adquirir una bendición así. Y hoy en día pues se ha dejado de lado eso. Y muchos quieren ser bendecidos porque piensan que tienen el derecho o es la obligación de Dios darme. Y no es así. Dios no está obligado con nadie. Y ahorita lo vamos a ver eso. Ruth 4:6. Voy a iniciar allí a leer nuestra porción que vamos a estudiar en esta tarde. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Entonces, vuelvo a repetir, una pregunta que surgiría acá es: ¿quién quiere la bendición de Dios? Tú dices, no, pues todos. Bueno, pero para alcanzar una bendición eso implica trabajo y fatiga. Eso es lo que muchos no dicen. Sí, todos queremos la bendición de Dios y todos quieren la bendición de Dios. Pero debemos entender, hermanos, que la bendición de Dios no es solamente que te dé algo material. Es lo que va a pasar con tu vida con eso. A veces es más bendición, y fíjate cómo lo voy a decir. A veces es más bendición estar enfermo que estar sano. Un ejemplo de ello es Pablo. Pablo dijo que él tenía un aguijón y que Dios le había dicho que bástate mi gracia. Significa
así sirves mejor. Así sirves mejor. Entonces, la bendición de Dios no consiste en lo que tenemos, consiste en a dónde nos lleva eso que tenemos. O sea, si Dios te da, no lo sé, vamos a ponerlo así. Dios permite que te saques la lotería, ¿no? Ponle Y cantidad. Dios lo permite. Y muchos dicen, ay, qué bendición tan grande. ¿Sabes cómo vamos a ver si es una bendición tan grande? Lo que va a pasar con eso que te ganaste. ¿Qué pasa? ¿Te alejas de Dios? ¿Fue una gran bendición? ¿Te das cuenta? O sea, no es tanto el punto de lo que tienes, sino a dónde te lleva eso que tienes. Y hay muchos que Dios les da algo, o Dios permite algo en sus vidas, y ese algo los aleja de Él mismo. Yo no creo que eso haya sido una bendición. O sea, ¿tú piensas que Dios te va a poner un tropiezo? Entonces, Ruth pasó por eso junto con su suegra Noemí, quien en Moab perdió todo lo que para ella era valioso, que eran sus hijos. Y hermanos, después de todo ello, alcanzó la promesa y nos hace recordar a varios otros que hicieron lo mismo. Hebreos 11:8, vamos a ver ese pasaje. Hebreos 11:8. Dice ahí, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Pregunta, ¿la bendición de Dios de verdad fue buena para Abraham? Sí, porque cumplió la promesa, pero la condición fue que obedeció. Ese es el punto, hermano. O sea, muchos quieren la bendición de Dios, pero no quieren obedecer, quieren hacerlo a su manera. Y ahí es donde viene el problema. Conforme a la fe, dice ahí, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Podemos decir que Ruth anhelaba algo más que solo un esposo. O sea, ¿cuál sería el punto en que Ruth saliera de su tierra y de su parentela, dejara todo lo que conocía y se fuera a una tierra extranjera? Si nos podemos meter tal vez a la mente de Ruth, podemos decir que no creo que haya ido a Belén por un esposo. Esposo lo podría conseguir en Moab. ¿Te das cuenta? O sea, yo creo que Ruth pensó más allá. Algo, esa parte de lo que hace la fe, hermanos, lo que hace la fe, el ver más allá, y eso fue también lo que hizo Abraham. Hebreos 11:24, seguimos ahí. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué había en Moab? Eso, los deleites temporales del pecado, porque Moab era un pueblo idólatra, era un pueblo que le gustaba el pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde la tenía puesta Ruth?
Yo creo que en lo mismo, porque si iba a una tierra extranjera, donde ella también sería vituperada, porque tal vez no hablaba bien el idioma, no se vestía igual. O sea, tú sabes que cuando es un extranjero se distingue, ¿verdad? Cuando aquí viene un polaco, un suizo, se distingue, ¿verdad? Porque su fisionomía, su altura, el color de cabello, el color de ojos se distingue inmediatamente que es extranjero. Yo creo que con Ruth era lo mismo. Sigue diciendo, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ruth, hermanos, alcanzó lo que alcanzó, no porque era una mujer, ay, pues Dios tuvo, o sea, dijo, ay, pues a ver quién está más pobrecita de todas. Ah, pues Ruth, entonces a ese le vamos a dar un poquito más de misericordia porque, pues, pobrecilla. No, Dios no se maneja de esa manera. Primer libro de Samuel 2:30. Primer libro de Samuel 2:30. Y entonces lo está diciendo Dios a Elí. Y fíjate lo que dice. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ay, fíjate lo que está diciendo Dios, O sea, está diciendo que Dios va a bendecir a los que andan en sus mandamientos. ¿Te das cuenta? O sea, hay mucha gente que piensa que Dios está obligado a que les dé. Porque pues yo voy a la iglesia. Dios no tiene obligación con nadie. O sea, ¿no? Te digo, ¿hay bendiciones generales? Pues sí, todos comen hoy. Algunos no, pues bueno, sí, algunos no, pero la mayoría come, y hasta los malos, entre comillas, en el sentido de que pues no creen en Dios, que hacen lo que hacen, también comen. Hasta los malos trabajan y generan algo de dinero. Esa es una bendición general. Pero no todos tienen la paz de Dios, porque esa es una bendición especial. Entonces, hermanos, Ruth buscó honrar a Dios, haciendo bien a su suegra en todo momento y guardando el mandamiento a pesar de ser extranjera, y eso trajo a ella honra de parte de Dios. Entonces voy a continuar con lo que ocurrió con ese pariente cercano. Ruth 4:6, voy a iniciar allí para estudiar esto. Entonces, hermanos, a lo que voy es esto. Vamos a ver al final cómo Ruth obtuvo más de lo que ella, yo creo que imaginaba. Yo digo que imaginaba tener herencia en Jehová, pero jamás se imaginó ser la bisabuela o la tatarabuela de uno de los más grandes reyes de Israel, David. Pero también nunca se imaginó ser de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo. O sea, ¿te imaginas lo que hace la fe? O sea, hermanos, muchas veces, obviamente nosotros como hombres, no alcanzamos a ver la magnitud que va a alcanzar nuestra obediencia. No la alcanzamos a ver. Pero debemos entender que aquel que honra a Dios, Dios lo va a honrar. Y eso es lo que a veces no nos ponemos a pensar en muchas cosas que a veces realizamos o que a veces emprendemos. Dios va a honrar a los que le honran. Dios no está obligado con nadie, Dios no está obligado conmigo, ni porque seas su hijo, ni porque seas el coordinador, el pastor. Dios no está obligado con nadie a darle, sino Dios le va a dar a aquel que se aparta del mal y busca honrar a Dios. Y eso no cualquiera, hermanos, no cualquiera. ¿Por qué? Porque los del mundo, ¿tú crees que buscan honrar a Dios? ¿Tú crees que los del mundo buscan decir, Señor, yo sé que esto es malo y me aparto de esto? ¿Tú piensas que eso hace el mundo? No. Entonces no a todos viene una bendición especial. Eso solamente a aquellos que andan en sus mandamientos. Entonces sigue diciendo ahí. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir.
Dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Ok, voy a dar algunas cosas culturales. Las sandalias eran el calzado ordinario en el antiguo y cercano oriente, pero también eran un artículo simbólico de vestir y eran un artículo simbólico entre la viuda y su tutor. Y para sellar un contrato se entregaba el calzado. Y con ello se podía comprobar que él tenía el derecho sobre la propiedad o sobre lo que en ese momento se estuviera debatiendo. Era parecido como al anillo de bodas, hermanos. Las promesas verbales se difuminan con el tiempo, pero la sandalia queda como evidencia incontroversial. Es decir, hermanos, lo que hoy conocemos como un contrato escrito. Hermanos, cuando tú vas a hacer un negocio, aunque sea con cristianos, debe ser por escrito. Es que es el hermano, yo confío mucho en él. Sí, yo entiendo que a lo mejor confías mucho en él, pero si hay algo que rompe las amistades, es los negocios. Cuando se va a hacer un negocio, por escrito, hermanos, háganlo por escrito. Porque eso es lo que te respalda en un negocio. Aunque sea tu hermano del alma y aunque sea tu conocido de hace 100 años. Todo por escrito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso le da valor ¿a qué? A lo que se está hablando. Por eso, una de las cosas que deben de hacerse por escrito, ¿qué es? El matrimonio. Por eso ya se inventó lo que es que la unión libre. ¿Y qué es unión libre? Que es algo que no tiene compromiso, que nada más se juntan y viven así. Dice, ¿para qué se juntan y por qué viven así? Y que dicen, por si no nos entendemos, un divorcio nos va a salir muy caro. Pero ¿sabes lo que pasa cuando alguien vive de esa manera? ¿Sabes lo que pasa? No hay un completo interés en lo que haces, porque no está por escrito. Muchos sacan, no, es que, a ver, Adán y Eva lo hicieron por escrito. Sí. ¿Quién estaba ahí cuando se casaron? Adán y Eva. Dios. Entonces, hermanos, aquí eso de que no, pues nos vamos a juntar, probamos y a ver qué pasa. ¿Quieres la bendición de Dios? Dios marca que es por escrito. Dios marca que es por escrito. Cuando tú das el anillo a la otra persona, tú te estás ¿qué? Comprometiendo a algo. Eso es la sandalia. Un compromiso que se hace. Cuando se hace en unión libre, ¿quién tiene compromiso con quién? Ahí lo que reina en esa relación es un egoísmo. Eso es lo que reina ahí. ¿Y Dios va a bendecir eso? No. Ay, pero fulano lo hizo, no le va tan mal. Pues no sé a qué te refieras con que no le va tan mal. O sea, si te refieres a dinero, para hacer dinero no se requiere a Dios. Se requiere que seas buena vendiendo y buena vendedora y buena negociadora. Eso es lo que se requiere cuando quieres dinero. Pero pregúntale si vive en paz. Pues son mujeres que viven con temor porque saben que con el paso del tiempo ya se pone más feíta y este hombre no está comprometido ¿a qué? A quedarse con ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay nada.
¿Te das cuenta? Eso no lo puede comprar el dinero. Ruth 4:8, seguimos ahí. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. Y se quitó el zapato. El pariente más cercano reconoce su deficiencia en este asunto. Él reconoce que quiere las tierras, pero no quiere a Ruth. Lo expliqué la semana pasada. El hombre, al casarse con Ruth y tener un hijo con Ruth, eso implicaría que esas tierras que él anhela no fuesen para él, porque serían ya para el hijo, que en este caso por ley sería el hijo de Malón. O sea, cuando el hombre tuviera un hijo con Ruth, por ley no sería hijo de él, aunque llevara su sangre, sino que por ley sería un hijo ¿de quién? De Malón, el esposo muerto de Ruth. Y por ley, entonces las tierras que ahí están, ¿de quién serían? De ese hijo. Él no tendría derecho sobre eso. Entonces él dice: yo no puedo redimir. Ya vamos a ver Romanos 8:1. Romanos 8:1. Dice ahí: ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, fíjate cómo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo voy a leer en Dios habla hoy para que lo entendamos y yo te lo explique. Así pues, ahora no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. Dios envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Y lo hizo para que podamos cumplir lo que la ley exige, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Bueno, acá hay varios puntos que hay que aclarar. Primeramente, leímos este verso dando a entender que ese pariente es como la ley, débil, que no pudo hacer algo porque era incapaz. ¿Qué es lo que es incapaz para la ley? Perdonarnos. Es incapaz. Porque para eso, hermanos, ¿qué se requiere? Un sacrificio. Un sacrificio se requiere. Entonces ese pariente no quería sacrificar ¿qué? Su heredad, es lo que él dice. No puedo redimir porque pondría en peligro mi heredad. Entonces, la ley tampoco, en un punto dado, no podía salvarnos. ¿Por qué? Porque le era imposible, porque la ley no está para juzgar y para marcar el error, pero no para perdonarlo. Sino en cambio, dice, Dios envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador, es decir, lo envió en carne y como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Es decir, Dios envió a Jesucristo en forma humana para que en esa condición Cristo hiciese la obediencia perfecta. Y lo dice el versículo 4, y lo hizo para que podamos cumplir lo que la ley exige.
aquí hay otro punto que hay que tomar en cuenta, y es que cuando Ruth es tomada por Booz, automáticamente ella se ponía bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que nosotros seguimos estando bajo la ley moral de Dios. Sí, o sea, la ley moral de Dios está vigente, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no estamos bajo la ley. No quiere decir que ya no haya reglas, ¿eh? Eso no quiere decir. El no estar bajo la ley habla que ya no estamos bajo la condenación que la ley trae sobre aquellos que no están en Cristo. Pero la ley moral sigue vigente y estamos bajo esa ley moral, de cual amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso sigue vigente. No matarás, sigue vigente. No hurtarás, sigue vigente. No codiciarás, sigue vigente. Pero, ¿cuál es el problema aquí? El problema no es la ley, el problema soy yo. Que cuando yo veo un no esto, mi ley se enciende. Y dice, ¿por qué no? Y sientes que te privan la libertad porque te dicen que no. Pero esa es la carne pecaminosa que quiere ir en contra del mandamiento que da vida y que da bendición. Entonces el problema, nos vamos a dar cuenta que el problema no es la ley, el problema soy yo. Que cuando veo un no, mi carne quiere ir en contra de ese no, pensando que más allá de esa regla hay una bendición, pero no es verdad. Entonces, Booz es el tipo de Cristo que no veía solo las tierras, veía más allá y veía a Ruth. Cristo, porque apenas escuché una frase que dice, no, es que acepta a Cristo Jesús, quien te amó tanto que no quería vivir la eternidad sin ti. O sea, eso es algo puramente humano, porque están diciendo que Cristo dependía de mí para ser Dios. No, realmente que no. El amor de Dios no es así. Dios nos amó tanto que vio nuestra condición, que jamás nos íbamos a salvar. Jamás íbamos a evolucionar para ser unas mejores personas y salvarnos. Jamás. Él vio nuestra condición miserable y en ese amor quiso hacer algo. No por quedarse solo, sino por la condición miserable en la que nosotros nos encontrábamos. Booz vio esa condición de Noemí y vio la condición de Ruth y demostró su amor haciendo algo. Pero todo eso viene, hermanos, porque Ruth fue una mujer que obedeció desde el principio. Entonces, Ruth, al ponerse ahora bajo, cuando se casó con Booz, bajo la ley, toda esa justicia que le correspondía de tener tierras, de tener un heredero y de tener heredad, se cumplió. Ahora nosotros tenemos que una heredad también, porque somos ¿qué? Coherederos en Cristo Jesús después que no teníamos nada. No teníamos nada. ¿No dice así Cristo? Que para que alguien saquee al hombre fuerte, primero hay que atarle. A ver, vamos a aclarar ahí eso. El hombre fuerte es Satanás, ¿ok? Que Cristo lo ató. Dice, y entonces podrá saquear su casa. ¿Saquear qué? ¿Qué es lo que va a saquear? Bueno, recuerden que en el Génesis, cuando Dios puso al hombre, Dios le dio la autoridad sobre todo, toda la creación.
Él era como que la cabeza capital de todo y él tenía que ver por todo, él tenía esa autoridad. Cuando él pecó, dejó parte de esa autoridad a Satanás, por eso le llama el príncipe de este mundo. Hay muchas cosas que el hombre perdió, hermanos, en el Génesis. No solamente perdió la comunión con Dios, perdió la vista espiritual, por decir. La vista espiritual la perdió. Y empezó el hombre a ser terrenal. Eso no era antes, hermanos. Eso lo perdió. Esa parte de que, sí, tenemos esa parte, hermanos, de que cuando llegas a una casa donde las cosas no andan bien, sientes como el ambiente pesado. Esa es una parte que tenemos, hermanos. Pero la perdimos. Porque te acuerdas cuando dice que pecaron y vieron que estaban desnudos, y dice que Dios se paseaba a la hora de la tarde y ellos se escondieron. A ver, pregunta, ¿qué sabían de cómo se ponía el ambiente cuando Dios venía? Algo tenían que saber para decir, es la hora de en que Dios está viniendo ya y va a hablar con nosotros y yo me escondo. ¿Te das cuenta? Pero muchas cosas de eso lo perdieron. Lo perdieron. Por eso en Cristo Jesús somos coherederos con Él para tener una herencia inmaculada e inmarcesible e incontaminada. Así lo dice Primera de Pedro. Entonces fíjate, cuando Ruth se casa con Booz, obtiene lo que había perdido. Versículo 9, Ruth 4:9, dice ahí: y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy. Aquí va a dar un discurso Booz, un discurso sobre lo que está pasando en ese momento y define con claridad sus cláusulas e implicaciones de lo que va a ocurrir. Y dice, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. O sea, todo, porque ninguno de los dos tuvo hijos, todo sería de Booz. Todo. Porque él es el que va a redimir. Es lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? En la cruz recuperó todo. Lo que nosotros habíamos perdido por el pecado. Por el pecado. Y por ese pecado que destruyó el que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Ruth 4:10. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Es hasta este verso donde nos enteramos quién fue el esposo de Ruth, que fue Malón. Al comprar toda la propiedad y los bienes de Noemí, Booz ha asumido el cuidado total de Noemí y la obligación de sostener en vida y proveerle lo necesario en la muerte. Aquí vemos otro punto, hermanos, otro punto que es importante, y es que el ver por los padres en su vejez es un canal de bendición. ¿Qué es lo que hoy se ha olvidado? Hoy los hijos no hacen eso. Hoy los hijos pues tratan de sacar lo más que pueden y ojalá ya te mueras. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que esa parte es un canal de bendición que Dios da al hijo, que hoy se ha olvidado. Sigue diciendo, al adquirir a Ruth, se ha obligado a darle la oportunidad de tener hijos y a que tenga un heredero de las tierras que él va a redimir. Y otro punto, hermanos, Booz se responsabiliza de restaurar el nombre del difunto. Quiero que veas el amor de Booz. Él sabía que no se iba a quedar con esa heredad. Él lo sabía, que al tener un hijo, todas esas tierras no iban a ser para él. Iban a ser para ese hijo que naciera. Él lo sabía, pero no le importaba. Sigue diciendo,
Versículo 10, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Mira, aquí hay algo interesante, y es que vos habla como de Malón, como si él estuviese allí. O sea, le voy a levantar descendencia a Malón para que su nombre no se borre, como si él estuviese aquí y le está diciendo, te voy a levantar herencia porque pues, tú ya no estás, pero te voy a levantar. O sea, como si estuviera hablando con él. Vamos a ver un pasaje de esto. Marcos 12:18. Marcos 12:18. Dice ahí, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella. Es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que está pasando con Ruth. Pero fíjate, y levante descendencia a su hermano. Pero el problema aquí, hermanos, ¿te das cuenta? O sea, aplicaciones de la Biblia hay muchas. Aplicaciones, interpretaciones, solamente hay una. Ese es el problema de tener una postura. Ese es el problema. ¿Cuál era la postura de los saduceos? ¿Cuál era su postura? Que no había resurrección. Entonces, al tener esa postura, ¿cómo traduces la Biblia? A la luz de tu postura. Eso es malo. Eso está mal, hermanos. Por aquí, cuando nos dicen, ¿ustedes qué denominación son? ¿Son bautistas, presbiterianos? Nosotros no tenemos ninguna postura. Somos cristianos, punto. ¿Por qué? Porque al tener una postura empezamos a traducir la Biblia conforme a esa postura, a lo que yo creo que es así. Y no le damos el punto vital al texto. Entonces, fíjate, lo que estaban citando allí lo decía la ley, pero dice, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y también dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús y les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque su postura de ustedes es lo que está haciendo que ustedes interpreten mal la Biblia. Sí lo dice. Pero ustedes, al tener una postura, todo lo rebajan a un punto terrenal. Ese es el problema. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habla Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Hasta los saduceos erraban las escrituras queriendo poner la palabra eterna en un contexto terrenal y mortal. Y es por ello que no entendían que todo eso era una sombra de lo que Dios haría con ellos. ¿Qué quiere decir? Que ellos no entendían no solamente el texto, sino lo que ello implicaba con Dios. Y era que también Dios, como redimían a las mujeres que habían quedado solas, así Dios redimiría a los hombres que quedaban solos por el pecado. Y es por eso que vos es un ejemplo para nosotros, hermanos. No quiere que ni siquiera el recuerdo de los 3 difuntos se pierda o quede perjudicado. Hermanos, parece una expresión o parece un detalle insignificante, pero en realidad es una expresión hermosa de lealtad y de amor, no solamente hacia Ruth, sino hacia los difuntos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, hermanos? Que aquel que muere en Cristo
que aquel que muere en Cristo vive. Recuerden que morir significa separación. Pero alguien que muere en Cristo no está muerto, en verdad. Porque para Dios, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Eso nos hace ver algo, hermanos, y es que a pesar tal vez del error que Malón cometió en irse a Moab, tal vez era un hombre que de verdad creía en Jehová. Sí, hermanos, no estamos zafos, o sea, muchas veces decimos, ¿por qué ese hombre que cree mucho en Dios y tiene mucha fe, por qué hace estas cosas? Bueno, hermanos, te voy a decir algo, son hombres. Son hombres. También tienen sus errores y tienen sus debilidades. O sea, date cuenta, en la Biblia hay muchos hombres de verdad de fe, pero también cometieron errores. Ve a Abraham. Abraham le llaman el padre de la fe. ¿Y qué error cometió? Tener a Ismael, que ahora es el padre de los árabes, que hoy no deja en paz a Israel. Ese error que Abraham cometió, y tú dices, ay, Abrahamcito, pues, ¿por qué haces eso? O sea, era un hombre. ¿Qué me dices de David? ¿Qué me dices de Samuel? Que también Dios lo llamó de chico, pero de grande sus hijos se descarriaron. O sea, Dios nos deja ver que eran hombres de verdad que confiaban en Dios. Y eran hombres que de verdad creían y daban todo por Jehová. Pero también eran hombres que tenían debilidades. Y que también se equivocaban. Y que tomaban decisiones y que no siempre eran las correctas. ¿Sí? Y Dios nos lo deja ver para que entendamos que la vida que sigue no será así. Porque si así fuese, no sería cielo. Esa es la redención, hermanos, de Dios hacia nosotros, que nos hace que encontremos lo que habíamos perdido. Y Cristo lo pone muy claramente, ¿no? ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas pierde una y no deja las 99 y va por ella? ¿Qué pasó con la oveja? ¿Qué perdió? Todo. Cuando una oveja se pierde, pierde todo. Pierde la protección, ya no está con un rebaño, se pierde de la vista del pastor, peligra su vida, pierde la alimentación, pierde el agua segura, lo pierde todo. ¿Y quién lo fue a buscar? Dice que el pastor deja las 99 y va y busca a la oveja, ¿cómo le llama? Perdida. ¿Por qué? Porque perdió todo. Y al encontrarla, ¿qué? ¿A dónde la regresa? A donde tiene todo. Eso es redención. Ruth en un punto no tiene nada. Al casarse con Booz, ¿qué? Recupera algo que había perdido. Vámonos por la parte final. Ruth 4, 10 y 11. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Cuando se cerraba un contrato, hermanos, para ratificar la legalidad de la transacción, se decía, testigos somos. Hermanos, aquí no solo estamos viendo tierras, sino también estamos viendo el casamiento de Booz y Ruth. O sea, no solamente Booz está arreglando las tierras, el quedarse con tierras, no, está arreglando su matrimonio. La formalidad de Booz no es evidencia de un carácter obsesivo, sino del amor que tiene a Ruth. Entonces sigue diciendo, y viene aquí la bendición. ¿Por qué lo bendicen? ¿Por qué lo bendicen ahora? Esta es una bendición especial, no es para todos. Esa es una bendición especial. ¿Por qué lo bendicen? ¿Cuál es el motivo de la bendición? ¿Qué dice ahí? Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Ahí vino la bendición de los hombres grandes. O sea, los ancianos eran ya personas de edad avanzada, 50, 60 años. Y al ver que Booz se va a casar, le dicen,
Jehová te bendiga. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en los principios de Dios. Ahí radica mucho de si un matrimonio va a fracasar o va a permanecer, hermanos. Ahí radica muchas cosas. No es tanto que nos aguantemos o no, o sea, sí es parte de. Pero si no se inician los principios de Dios así, hoy muchos jóvenes menosprecian la bendición de los padres, la menosprecian. Se dicen, no importa, y no les interesa, y no saben que esa bendición, sin esa bendición les va a ir mal. No lo saben, o sea, no le dan importancia. Pero por algo se menciona en este pasaje, por algo se menciona. Entonces, ¿qué le están diciendo? La primera bendición que le dicen es que su hijo o su esposa sea fértil, que tenga muchos hijos. ¿Por qué? Porque el tener muchos hijos ofrecía seguridad de cara al futuro. Entonces, queremos la bendición de Dios. Eso requiere trabajo y esfuerzo, hermanos. Trabajo y esfuerzo requiere. El Salmo 127, versículo 3 dice así, anótalo ahí. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué es lo que se hacía? Cuando ya el hombre era viejo, ya era avanzado en edad, lo que se hacía era que el hombre iba caminando, pero sus hijos iban detrás de él. Entonces, ¿qué pasaba cuando llegaba a la puerta? Pues no llegaba solo, tenía varios hijos que iban con él. ¿Recuerdas cuando, después lo mencionan, pero cuando Judá tenía un hijo pequeño, ¿cómo se dio cuenta esta mujer que era su nuera, que su hijo ya estaba grande? Porque lo acompañaba. Porque eso era una costumbre que se hacía. Entonces es interesante, hermanos, que mencionen a dos mujeres, en específico a Raquel y a Lea, cuando Raquel era una mujer estéril. Pero a lo que está diciendo aquí, hermanos, mencionan a ambas porque fue de ambas de donde Dios sacó las 12 tribus de Israel. Y que a pesar de que Raquel fue estéril, Dios le dio la oportunidad de tener hijos. Es decir, para Dios no hay imposibles. Y terminamos, dice, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Aquí la palabra ilustre en el hebreo, hermanos, significa un hombre que tenga fuerza, un hombre de valor, de fortaleza, esforzado, un guerrero, un hombre ilustre, un hombre vigoroso, varonil. De primero la bendición va para Ruth, pero al finalizar dan bendición a Booz. Y es que Dios lo honre como Él ha honrado la ley. Hermanos, lo que debemos entender aquí es que hay cláusulas para llegar a la bendición de Dios. Hay cláusulas. Muchos creen que Dios les tiene que dar porque sí. Y esto no es así, hermanos. No funciona de esa manera. No. Dios honrará a los que le honran y menospreciará a los que le menosprecian. Y así va a ser, hermanos. Así va a ser. Los pobladores de Belén mostraron su sincera aprobación de lo sucedido al elevar una plegaria en el nombre de Jehová. Y esta plegaria estaba formada de 3 peticiones. Número 1, que Ruth siguiera las huellas de Raquel y Lea. Ahora, también otra cosa, cuando Raquel y Lea fueron tomadas por Jacob, Israel ni siquiera existía.
Israel como nación no existía. Las dos esposas de Jacob tuvieron hijos. Luego Booz pidieron que prosperara económicamente y que su nombre fuese siempre tan honrado en Belén como lo estaba haciendo en ese feliz día. Fíjate lo que Dios puede dar a alguien que busca honrar a Dios. Dios lo va a honrar a él como dándole primeramente días de vida. 2, fuerzas. Y 3, honra al tener una buena esposa. Porque busca honrar a Dios. Y la tercera cosa es que el fruto de esta unión fuese para algo que no fuese solamente en el momento, sino para el desarrollo histórico de la tribu o de Israel, lo cual fue así. Y lo vamos a ver, hermanos, la próxima semana que terminemos, que estas 3 peticiones se cumplieron. ¿Por qué? Porque nos acordamos de Booz también como el tatarabuelo de Jesucristo. De Ruth también. ¿Se cumplió la bendición? Sí. ¿Tuvo hijos Ruth? Sí. ¿Y fue de trascendencia su descendencia? Sí. Pero hermanos, para que eso sea, hubo un trabajo que hacer primero. Ese es el problema del día de hoy, que muchos quieren la bendición, pero no quieren el trabajo y la fatiga. Dice Santiago, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Muchos tal vez vemos matrimonios ya fuertes y que ya se entienden, pero hermanos, eso llevó tiempo. Llevó muchas peleas, muchas lágrimas, mucho soporte, mucho perdón, mucha comunicación para que veamos lo que ahora es. Muchos quieren lo que ahora es, pero no ven lo que hay debajo de todo eso. Entonces, hermanos, la paciencia es un árbol que da frutos dulces, pero que hay que saber cultivarlo. Eso fue lo que entendió Ruth. Y en esa paciencia obtuvo más, yo digo, que de lo que ella se imaginaba. Porque Dios honrará a los que le honran. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra.